Esta es nuestra presentación con Richard Marx. Buenas tardes. ¿Cómo está, Tian? Bien. Qué bueno, qué bueno. Acá, ahí sí. Ya. Muy bien, contento porque sé que tiene muy buena invitada hoy día. Va a estar conversando ahí temas bastante interesantes. Así es. Sé que el Seba, salimos casi juntos con el Seba del Consejo Regional. Hoy día nos tocó sesión con el gobernador, estuvimos ahí. Un día bastante movido. Muy ajetreado, así que Seba todavía debe andar por ahí en camino hacia la radio, si es que alcanza a llegar. Sí, así que usted va a quedar a cargo del buque hoy día, pues. Sí. Acá vamos a estar acompañando. El poder femenino, porque tengo entendido que también tiene invitada femenina. Exacto, una tremenda invitada. ¿Con quién vamos a conversar? Hoy día vamos a estar conversando con María José del Solar. Ella es docente investigadora de Faro UDB. Realizó un estudio muy, muy importante. Ahí está en cámara, por si acaso. Ahí está, para que María salude José. en Estación TV. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Bien, aquí estamos. Muy bien, María José, gusto de tenerla aquí en Radio Estación. Así es, me encuentro con Tian, aquí. Sí. Soy como el Pato Fres. ¿Te acuerdas tú de Pato Fres? Que nadie le veía la cara, pero le escuchaban la voz nomás. Ya, yo en Estación TV soy casi un Pato Fres. Que en paz descanse, Patito Fres. El gran Patricio Fres. Claro. Hombre de radio y televisión. Sí, es cierto. Bueno, hoy día nos va a estar acompañando nuestra tremenda invitada, ya que, bueno, ella realizó un estudio sobre la criminalidad en Chile, ¿cierto? Así que, bueno, vamos a partir con algunas preguntitas, María José. Es un gusto de conocerte. Y, bueno, ¿cómo resumirías tú lo más importante que dice el informe sobre la delincuencia en Chile? Para que nos puedas ahí explicar. Bueno, lo primero es que este informe se realizó en base a los datos top de Carabineros, ¿ya? Entonces hay que entender que si bien es una fuente súper completa, igual tiene su representatividad, ¿cierto? En ciertos delitos y especialmente en lo que es homicidios, ¿ya? Ahí podemos hablar un poquito más en relación a eso. Pero en base a esos datos, lo que muestra la tendencia nacional es que el delito va a la baja, ¿ya? En términos muy generales, tenemos un escenario que es incluso más positivo el 2024 que en el año 2017. Y esto es bastante sorpresivo porque, bueno, llama la atención en cuanto a la percepción es más bien que el delito va en alza, ¿cierto? Claro. Ahora, esto incluye robos tanto violentos como no violentos, incluye hurtos e incluye lesiones y también tenemos esos todos a la baja. Y en el caso de violaciones tenemos datos que en el fondo, porque son muy subrepresentados, ¿cierto? Aquellos que se van a denunciar a Carabineros, son muy volátiles, entonces no se puede sacar una conclusión de un panorama general. Yeah. Y en el caso de homicidios, como estos son datos de solo de Carabineros, tenemos una subrepresentación importante. Entonces también he complementado con el informe del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos para ver, en el fondo, si es que tenemos un panorama similar. Y lo que ocurre es que el homicidio aumentó mucho, o no mucho, fue aumentando paulatinamente, ¿cierto?, en los últimos años, pero ya en los últimos 2 años vemos que empieza a bajar, ¿ya? Esto sería para el 2024 y el 2023, estos se están ya disminuyendo. Entonces, hoy en día tenemos que los delitos en términos generales, ¿cierto?, se encuentran en un mejor escenario que hace 7 años, exceptuando sí el homicidio, porque si bien el homicidio ha disminuido en los últimos años, no estamos en un mejor escenario que, por ejemplo, el 2017. Claro. Uh-huh. Así es, mira, de hecho, también hay mucha gente que dice, yo veo más delincuencia que antes, claro, ¿cierto? Pero el informe dice que a modo general los delitos han bajado, como lo mencionabas tú. Entonces, ¿por qué entonces seguimos con esa inseguridad, sintiéndonos tan inseguros? Cuéntanos un poquito, ¿por qué? Sí, es muy real esa percepción y ocurren 2 cosas. Lo primero es que existe un sesgo cognitivo que todo ser humano tiene, ¿cierto? Claro. Por cómo funciona el cerebro. Y ese sesgo se llama la ley de los pequeños números, que en el fondo sobreestimamos la representatividad de muestras pequeñas en comparación a la población general.
Entonces eso nos hace particularmente sensibles a los delitos que son violentos, ¿ya? Y especialmente cuando son expuestos en medios con mucho detalle, ¿cierto? O cuando vienen de fuentes muy cercanas a nosotros. Claro. Entonces, como tenemos, a pesar de que tenemos menos homicidios, por ejemplo, que los años anteriores, igual estos aumentaron mucho, ¿cierto? En lo que es el periodo de pospandemia también, ¿ya? O durante la pandemia y justo después ya empezaron a bajar un poco. Entonces, como es el tipo de delito más violento que puede existir, ¿cierto? Porque termina con la vida de una persona, eso nos genera un sesgo de que todo en general está más violento también, ¿cierto? Entonces, es natural que sintamos o percibamos una inseguridad más alta, ¿ya? Y también considerando que, como te comentaba antes, el año 2022 en particular fue testigo de una alza de muchos delitos porque se bajaron las restricciones de la pandemia, ¿cierto? Claro. Entonces, con esa alza, ¿cierto? Nos va quedando un efecto acumulativo que, a pesar de que ha empezado a disminuir ya, aún tenemos esa sensación de ese cambio tan abrupto, ¿cierto? De durante la pandemia, ¿cierto? Y lo que vino después con ya no teniendo las restricciones de movilidad. Entonces, por ahí van más o menos lo acumulativo y el sesgo psicológico que tenemos todos. Sí, de hecho, sí, es verdad. Tiene mucha razón. María José, y esta baja entre el 23 y el 24, tomando en consideración que fueron 2 años muy violentos los 2 anteriores, partiendo desde el estallido social, ¿tendrá que ver también con las campañas que se hicieron en contra de las policías, por ejemplo? ¿El respeto que la gente perdió por las policías? Y terminada el estallido social, entramos en un periodo de pandemia. Y hay que decirlo, había gente amiga de lo ajeno que no podía salir en pandemia, termina la pandemia y salieron desaforados. Y salen también con esa sensación de que las policías ya no representan un problema para ellos. Claro. Hay un tema efectivamente ahí en relación con lo que es la legitimidad, ¿cierto?, de las fuerzas coercitivas. Y en cuanto cualquier tipo de fuerza coercitiva del Estado muestre debilidad o ausencia, efectivamente hay un espacio, se genera un espacio para poder abusar de ese terreno ganado, ¿cierto? Entonces, a medida que cualquier tipo de fuerzas armadas o carabineros se vean deslegitimizados en su poder coercitivo, es muy probable que aumente la violencia, ¿cierto? Porque no existe, o no se percibe por parte de muchos, ¿cierto?, quienes cometen delitos, que no solo que no hay impunidad ya por el sistema judicial, que es otro tema, ¿cierto?, sino que en la acción propiamente tal. Entonces, efectivamente ahí se presta para mucho, digamos, como cuando cierta ausencia estatal, ¿cierto?, o de capacidad coercitiva del Estado, para que haya más violencia, efectivamente. Claro. Ahora, en el estudio, ustedes muestran que Arica y Parinacota es la única región donde ha ido en aumento los delitos desde el 2017, ¿cierto? ¿Y por qué estamos peor que el resto del país? O sea, ¿qué crees tú? ¿Por qué nos pasa esa situación de que desde esa fecha hasta ahora nosotros, yo creo que todos los ariqueños sentimos lo mismo y las personas que nos están escuchando igual? Claro, no es fácil responder esa pregunta, porque son muchas variables, ¿cierto?, las que se ven involucradas en todo lo que es delitos. Pero si es que desagregamos los datos en el caso de Arica y Parinacota, lo que vemos es que esa alza se debe principalmente a los robos y específicamente los robos violentos, ¿ya? La tasa de robo violento por cada 100.000 habitantes, así es como lo medimos en el fondo para poder hacer una comparación regional, ¿cierto? Entonces, por cada 100.000 habitantes, en el año 2024, era de 513 personas, ¿ya? Y eso es un mejor escenario que el 2023, ¿ya? Entonces, eso también es importante destacarlo, porque el 2023, esa tasa era de 729, ¿ya? O sea, hay una disminución entre el 2023 y el 2024 de 29%, ¿ya? Pero esta comparación que me preguntas tú es en relación con el 2017, y resulta que en el resto de las regiones, la gran mayoría, me parece que la metropolitana y O'Higgins pueden ser las únicas que no siguen el patrón de que ha disminuido, ya que es menor el 2024 que el 2017. Entonces, en Arica y Parinacota, ¿cierto?, tenemos que el 2017 la tasa era de 343, ¿ya?
Entonces, vemos que el 513 del año 2024 efectivamente es bastante más alto. Pero lo que sí es, o sea, lo que es más interesante es que, a pesar de que han aumentado los robos violentos en Arica y Parinacota, no tenemos aumento en las lesiones. Ya. Y eso es interesante porque se dice mucho, ¿cierto?, que ya quizás hay menos hurto, que eso es muy cierto, hay mucho menos hurto en todas las regiones, pero los robos que se están llevando a cabo son más violentos. Y eso en parte es cierto, pero no se constatan más las lesiones. Es decir, las lesiones del 2017 son exactamente la misma cantidad que el 2024, por lo cual, a pesar de que tenemos un aumento en los robos violentos, que son con intimidación, ¿cierto?, y con amenaza directa, no se están concretando en una tasa de mayores lesiones. Entonces, eso en cierto aspecto es una buena noticia. Claro. Que no, en el fondo, se ve concretado en una acción física, a pesar de que evidentemente el aumento de robos violentos es un escenario no deseable, absolutamente. Claro. Ahora, disculpa, Grace, también preguntarle a María José si quizás el alto nivel tiene que ver con la permisividad de las fronteras, con una política de Estado que no le ha dado a la región, por ejemplo, las herramientas necesarias para la protección del ingreso de este tipo de personas que llegan por lo demás con nuevos tipos o modus operandi, gente que trae nuevos tipos de delitos a la región. Es una hipótesis muy válida, porque todas las zonas fronterizas de cada país son complejas, son muy complejas, porque en el fondo estos espacios se prestan para oportunidades muy tentadoras, ¿cierto?, para las bandas criminales, para el crimen organizado, porque por las buenas intenciones estatales de tener una acogida humanitaria, se presentan espacios para que puedan entrar, ¿cierto?, y establecer control sobre territorios donde pueden detectar que hay más ausencia del Estado, ¿ya? Y esta ausencia del Estado no es algo que se traduce exclusivamente en el poder coercitivo, como estábamos conversando antes, con las Fuerzas Armadas y los Carabineros, que es un punto muy importante, evidentemente, pero también la ausencia del Estado se traduce en lo que comentaban recién, ¿cierto?, en las oportunidades, en las herramientas, en los recursos, incluso las necesidades más básicas, los sanitarios, ¿cierto? Entonces es un terreno fértil para las bandas criminales cuando detectan espacios donde hay ausencia del Estado, y esto ocurre mucho, por ejemplo, cuando se dan migraciones masivas y el Estado no tiene la capacidad de acogida adecuada, ¿cierto? Cuando se generan los campamentos, ahí hay tanta necesidad e insatisfacción por parte de las personas que el crimen organizado, que generalmente parte desde la violencia y el terror para poder competir con el poder del Estado, también muchas veces ofrece servicios que el Estado no está dando abasto o no tiene la capacidad de dar. Y es ahí cuando los ciudadanos se encuentran en una situación muy compleja, ¿cierto? Porque ¿quién está satisfaciendo las necesidades de una comunidad? ¿Cierto? Que necesidades que son urgentes, muchas veces se empiezan a dar en estas bandas criminales que luego pasan a competir de forma directa, o ya están compitiendo de forma directa con el Estado, pero que agarran poder territorial institucional, por decirlo de alguna forma. Entonces, es algo que es bastante peligroso y es uno de los grandes riesgos que ocurre con el crimen organizado, que es transnacional, ¿cierto?, que va buscando las oportunidades para poder echar raíces en nuevos territorios que detecta como ausencia del Estado. Claro, María José, y ante esta situación que pasa en nuestra región en particular, ¿qué podrían hacer las autoridades locales y nacionales ante esta situación? Bueno, me encantaría tener las respuestas concretas para eso. Es una pregunta súper amplia y súper compleja, ¿cierto? Pero yo creo que va por el tema de la presencia estatal, de alguna u otra forma, ¿cierto? Entonces, el Estado tiene que ser la única institución que pueda ejercer la violencia de forma legítima. Eso es lo primero, ¿ya? Claro. Dentro del territorio, ¿cierto?, en función de nuestro orden legal aceptado por toda la sociedad. Es el Estado quien tiene que tener este monopolio. Y como hemos visto que en el fondo mucho desde el crimen organizado, ¿cierto?, va erosionando esta capacidad del monopolio de mantener, ¿cierto?, de mantener el monopolio de la violencia legítima, claro, es cuando el crimen organizado puede avanzar y competir de forma efectiva, ¿cierto? Si es que puede actuar con impunidad, ¿cierto? Si logra ejercer el control territorial, si es que ellos mismos van poniendo las reglas y aplicando castigos, ¿cierto?
el problema que tenemos es que el Estado no es el único actor capaz de ejercer esta coerción efectiva. Tenemos a otros compitiendo de forma directa. Y eso no es solo un problema de seguridad, sino que es un problema de democrático, ¿cierto? De la legitimidad estatal. Y eso también se traduce, por ejemplo, en lo que conversamos antes sobre la deslegitimización de ciertas autoridades coercitivas, ¿cierto? Los carabineros, claro. las Fuerzas Armadas, Sí. como se dio en el estallido social y posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer desde las autoridades? Lo primero es más bien estudiar desde los pilares de la sociedad democrática, ¿cierto? En qué es lo que estamos fallando, ¿ya? Si es que en lo social estamos fallando en la parte de la desigualdad territorial, ¿cierto? La exclusión, la marginalización, las sociedades y comunidades vulnerables. Y también el tema de la normalización de la violencia, ¿cierto? Porque a medida que uno está más expuesto a la violencia, se va normalizando porque le es más familiar, ¿cierto? Entonces, y eso es grave, no podemos normalizar la violencia. Y en lo que vendría siendo lo institucional, que son trabajos más a largo plazo, ¿cierto? Y es más a nivel nacional, pero que siempre va a requerir un enfoque territorial también regional. Está el tema de la prevención, ¿cierto? De la impunidad, que hay que hacer ajustes al sistema judicial no menores, y también de una coordinación fragmentada entre las instituciones que ya se está empezando a trabajar, ¿cierto? Pero serían como los puntos más críticos a abarcar a nivel institucional. Y ya luego lo que vendría siendo más bien estructural, es urgente una cooperación internacional, porque con el crimen organizado en particular es un tema transnacional, ¿cierto? Entonces tienen que estar todos los países a bordo para poder combatir esto. Y bueno, sucede que en Chile probablemente es la primera, se hablan de olas, ¿cierto?, de crimen organizado transnacional, y esta es la cuarta, y es la primera vez que está afectando a Chile de una forma directa, ¿ya? Entonces, esto es un terreno bastante nuevo para nosotros y es absolutamente necesario que tengamos una cooperación internacional en ello. Pero también un poquito en línea con lo anterior del tema de la prevención, tendemos a tener un modelo que es muy reactivo de seguridad. Entonces, si bien hay que trabajar lo que es a corto plazo, ¿cierto?, siempre hay que estar mirando este proceso de forma integral y más a mediano y largo plazo, que tiene que ver con los programas que son más sociales finalmente, que buscan, ¿cierto?, desincentivar particularmente a los jóvenes a ver en el crimen una vía de una vida mejor que por los caminos que vendrían siendo más, bueno, decía adecuado, pero en el fondo no delictuales, digamos. Claro. ¿Cierto? Sí. Y María José, mira, con respecto a los medios, porque los medios no sabemos si ayudan o perjudican cuando hablan de delincuencia, ¿qué crees tú? Porque a veces tienden a, no sabemos si exagerar. Claro. Yo tengo una opinión muy personal acá, Ya. que tiene que ver con defender la democracia, defender las instituciones, y yo creo que los medios son la esencia del espíritu democrático, la esencia del libre pensamiento, de la libre expresión, la esencia de la información. Entonces, para mí, yo creo que los medios, si bien generan en muchas instancias una inseguridad más alta de lo que está ocurriendo a nivel objetivo, deben ser complementados con datos, que es lo más importante, para poder entender que un caso no significa que esté pasando en todos lados, por ejemplo, pero ese caso existe igual, claro, ¿cierto? Entonces, quitarle peso a, por ejemplo, el nivel de crueldad que implica el homicidio, tampoco me parece el camino. Yo creo que los medios tienen un rol muy importante, y es mantener en el fondo la urgencia de tratar la seguridad, porque es grave, ¿cierto? Es grave. Y ahí la responsabilidad de los medios es que estén basados en datos empíricos también, para no desinformar, para no generar más ansiedad y mayor percepción de inseguridad de lo que existe realmente o de lo que es necesario, para no generar pánico, digamos. Pero el dejar de tratarlos en el fondo también es una gran irresponsabilidad, porque finalmente son cosas que están sucediendo, y a pesar de que ha disminuido en el último tiempo, han disminuido los delitos en general en el último tiempo, es un trabajo constante, es un progreso que es continuo, no se termina, claro, checklist, bajamos 25% la delincuencia, entonces ahora se acabó y nos preocupamos del resto. Es transversal a la vida de todos los gobiernos, de todos los estados,
de todos los países, etcétera. Entonces yo creo que los medios tienen un rol muy importante que cumplir ahí, y que también para que no nos desensibilicemos con la violencia. Eso yo creo que también es un indicador de que estamos mal si es que ya pasamos a normalizar la violencia. Así que esa es mi apreciación de los medios, por lo menos. Disculpa, María José, entonces cuando uno ve a través de los matinales un funeral narco, por ejemplo, Sí. ¿estamos acostumbrando a la sociedad a que esto se normalice? Puede ser en parte, sí. Depende también la forma en la cual se comunica, ¿cierto? Porque en el fondo, si es que partimos con matinales que están glorificando, bueno, no van a glorificarlo, ¿cierto? Vamos a decir que es grave, pero si es que es el enfoque constante en cada uno de los matinales todas las mañanas, se va a normalizar, ¿cierto? Va a pasar a ser, ya no te llama la atención la noticia siquiera, ¿cierto? Porque ya es parte de. Entonces también en ese sentido hay que tener ojo en cuánto y qué uno comunica por los medios, ¿cierto? Claro. En el fondo para que sigamos sintiendo indignación con respecto a lo que es la violencia, ¿cierto? Claro. Va por ahí la cosa. Bueno, una vez Por ahí. estaban entrevistando al presidente Gabriel Boric, recuerdo, hace un par de años atrás, y los medios de comunicación partieron a pocas cuadras de donde estaba siendo inaugurada una cancha, ¿te cierto, acuerdas? sí. Y se cambió lo que era la inauguración de una cancha por una banda de criminales que estaba siendo investigada y se había logrado dar con el paradero de ellos, y parten todos los medios de comunicación. Entonces, María José, eso va en el fondo perjudicando, y quizás tenían razón algunos personeros de gobierno al decir de que la televisión desinforma a la gente, porque en algún momento llegaron a decir que los medios de comunicación eran los culpables de la percepción. ¿Qué tan cierto puede ser eso? Yo nunca me atrevería a hacer una causalidad tan directa. Los medios de comunicación tienen mucho poder, eso es cierto. Tienen mucho poder en la percepción de la ciudadanía en general. Y esto es los medios de comunicación más tradicionales como prensa, pero también directamente en las redes sociales, ¿cierto? Claro. Tenemos, ahí las redes sociales tienen el tema de que es más difícil fiscalizar, entre comillas, ¿cierto? Claro. La verdad. Sí. Por lo menos los medios más tradicionales tienen algún tipo de accountability, y hay una competencia más directa entre los distintos medios por, en el fondo, buscar la verdad, a pesar de que por efectos de matinal o efectos de audiencia se puedan exagerar algunas cosas, buscar un enfoque distinto, pero tienen o cumplen más con ese deber. Yo creo que va más en las redes sociales, donde hay más peligro de desinformación, y especialmente, ya cambiándome un poco el tema, pero con temas como de la revolución industrial 4.0, ¿cierto? El tema de la inteligencia artificial. Claro. Donde la desinformación es muy extensa, y que también la fuente de la cual estamos sacando esta información, muy pocas personas las verifican. Entonces, ahí yo personalmente creo que va mucho en temas de educación y de pensamiento crítico, que hoy más que nunca y a futuro probablemente van a ser la facultad más valiosa del ser humano. Pero ahí yo creo que ya me estoy yendo un poquito a la rama. De hecho, es súper cierto lo que dice esta cuarta revolución, que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque hoy día yo puedo pescar con un teléfono, Sí. pescar a un personaje de la política chilena, con solo una fotografía, darle vida y con su propia voz generar un discurso que nunca ha sido. Exacto. Y lo hemos Entonces, visto. ¿cómo filtramos eso? Esa yo creo que es la gran discusión que se viene a futuro, ¿cierto? Porque todo esto es bastante nuevo y está avanzando muy rápido. Sí. Muy rápido. Tenemos hace 3 semanas que los videos de inteligencia artificial se nota que evidentemente son inteligencia artificial, y ahora ya el nuevo plataforma de Google está haciendo unos videos que uno no puede diferenciar si son reales o no. Entonces, ahí yo creo que eso ya se escapa un poquito de mis manos, pero lo primero es el pensamiento crítico, por lo menos para cuestionar lo que estoy viendo, ¿cierto? Primero. Y de ahí en adelante se viene un gran desafío para la humanidad, si esto es absolutamente una revolución industrial, ¿cierto? Es verdad. Pero cambia paradigmas. Sí. María José, y con respecto, mira, sabemos que la gente ahora está un poco con desconfianza, con miedo, a momento de realizar una denuncia. ¿Qué tan importante es confiar en las policías y poder denunciar? Es muy importante. Es muy importante, y gracias
Chile por tener instituciones que siguen siendo sólidas, porque cuando es peligroso es cuando hay corrupción, y por lo menos a nivel general en Chile todavía tenemos instituciones que son lo suficientemente sólidas y que no se encuentran corrompidas. Ahora, si el crimen organizado sigue avanzando con fuerza, esto se pone en peligro, ¿cierto? Claro. Pero, de hecho, uno de los indicadores claves, ¿cierto?, en relación con seguridad y en cómo se encuentra la calidad democrática de una sociedad es el nivel de corrupción institucional. Entonces, en Chile aún tenemos instituciones que son sólidas, no tenemos niveles de corrupción que son altos, son los más bajos en Latinoamérica y son bastante buenos, sí. Pero en cualquier caso de que por alguna razón hay alguna aprehensión, incluso porque hay alguna amenaza o algo, he aquí nuevamente el rol importante de los medios. ¿Ya? Los medios también, en el fondo, es una alternativa para poder hacer o acercarse, ¿cierto?, a una denuncia si es que uno tiene miedo o teme por su vida, de una forma más bien anónima, en el fondo para no dejar de denunciar. Pero lo ideal es, evidentemente, siempre ir a Carabineros a hacer las denuncias correspondientes. Pero claro, si hay extorsiones de por medio, tratar de sacar la información por algún otro lado, los medios pueden ser bastante útiles para cuidar y resguardar el anonimato. Claro. No, completamente cierto. Ahora, con respecto a quienes nos escuchan en este momento, ¿habrá alguna señal positiva que puedas destacar sobre la seguridad de nuestra región? Sí, o sea, algo se está haciendo bien, ¿cierto? Porque los delitos sí están bajando en relación con el 2023, 2022, están bajando, ¿ya? Si bien en el caso de Arica y Parinacota no están en un mejor escenario que el 2017, como en la mayoría de las otras regiones, claro, igual tenemos un escenario más positivo hoy, ¿cierto?, que el año pasado y el antepasado. Entonces, algo se está haciendo bien, algunas políticas están funcionando y habría que entrar a analizar cuáles de esas políticas son las más efectivas y eficientes, ¿cierto? Y también para tener ojo en que no generen como estos efectos de aprendizaje que tienen muchas veces, ¿cierto?, las personas que delinquen, ¿cierto? Porque ocurre que se aplica una política, es efectiva un año, pero después se aprende sobre qué se está implementando y se encuentra una nueva forma de aproximarse desde quien está cometiendo los delitos. Entonces, es un trabajo continuo. Es un trabajo continuo y constante. No hay que relajarse, pero sí respirar. Estamos avanzando. Está en mucho mejor escenario hoy que hace 2 años por lo menos, así que ese es un mensaje o una señal de un escenario más optimista, ¿cierto? O sea, de que no estamos mejor, ¿cierto? Sí, sí, no. Completamente de acuerdo, y con tu estudio, bueno, que está muy claro también, y ahora que tú nos puedes ayudar a algunas preguntitas que teníamos. Y bueno, para ir finalizando, te voy a hacer la última pregunta, ¿ya? ¿Qué mensaje les dejarías a las personas que viven con constante miedo, para quienes quieren recuperar su barrio y su tranquilidad? Porque la verdad es que eso está bien complejo. Mucha gente está asustada. Ya no vemos tantos niños jugando en las calles, en distintos lados. Entonces, los locales cerrando muy temprano. Exacto. Arica, María José, para que tú te hagas una idea, Arica tenía algo muy especial que no se da en Santiago. En Santiago la costumbre siempre es cerrar 5 o 6 de la tarde, la gente se está yendo a su casa, siempre ha sido así. Pero aquí en Arica se cerraba a la 1 de la mañana, tú ibas a la 1 de la mañana y encontrabas el centro abierto, podías caminar con tranquilidad. Y bueno, ir a la playa. Ir a la playa, se perdieron muchas de esas cosas que yo creo que la gente con mucha nostalgia recuerda y pide que vuelva a ser como era antiguamente. ¿Se puede hacer algo para lograrlo? Yo creo que a nivel como un ciudadano común y corriente, la mejor forma de ayudar en esta situación, ¿cierto?, de buscar, mejorar la seguridad, va en, y esta es mi opinión muy personal, pero para mí el gran tema va en la prevención, y la prevención va en generar oportunidades para las personas más vulnerables, de tal forma que vean que la alternativa de vida involucrada en el delito no es el mejor camino y no es la mejor oportunidad. Especialmente en los hombres jóvenes que la vida del crimen ofrece mucho estatus, mucho poder,
y otras cosas que pueden parecer más tentadoras, ¿cierto? Que seguir por un camino tradicional, ¿cierto? O más esforzado incluso. Entonces, apoyar a los vecinos, apoyar organizaciones también, ¿cierto? Cuyo fin sea la prevención, que a la larga va a ser lo que mejor asegura la seguridad, valga la redundancia, dentro de una comunidad. Bueno, ya pues, María José, bueno, de partida darte las gracias por tu buena onda, porque estuvo ahí respondiendo todas nuestras preguntas, y muchas de estas preguntas son de cada persona que, bueno, que finalmente viven en sus barrios, que es lo que te mencionaba. Entonces, para muchos también saber las estadísticas está muy bueno. Y por un lado también quedar un poco más tranquilo de que vamos mejorando poco a poco, pero vamos mejorando. Así que darte las gracias, María José, de verdad, y bueno, nos estaremos viendo. De nada, pues muchas gracias y que estén muy bien. Tú igual, que estés bien. Chao, chao. Bueno, ya haber estado con esta tremenda invitada, nos vamos a un temita, Tian. Sí. Ya, perfecto, ahí estamos de regreso.